Hola, buenas tardes. Pues miren, en esta ocasión voy a hacer este video para hablarles un poquito de un tema, ¿verdad?, que se está hablando mucho ahorita. Es acerca del anticristo y de la construcción del tercer templo. Entonces miren, en el pasado hay que recordar cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Él dijo que ese templo iba a ser destruido y él iba a levantar otro templo en 3 días, a lo cual sorprendió a las personas de aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el templo había costado mucho tiempo construirlo y Jesús hablaba de construirlo en 3 días, pero él no hablaba de un templo físico, él estaba hablando del cuerpo, ¿verdad?, que ese es el templo de Jesús. Entonces, ¿por qué el cuerpo es el templo de Jesús? Porque si tú estás en Jesús, tú haces lo que Jesús enseñó, Jesús vive en ti. Entonces, tu cuerpo es el templo de Jesús, es donde Jesús vive, no en un templo físico. Entonces, si tú no haces lo que Jesús enseñó, Jesús no vive en ti. Entonces, por eso Jesús habló de que tu cuerpo es el templo, ¿verdad?, no un templo físico. Entonces muchos dicen, no, pero es que la Biblia está hablando de un tercer templo. Y sí, vas a Ezequiel, allí encuentras mucho del tercer templo. Y no voy a entrar yo a leer lo de Ezequiel, ¿verdad? No, lo único que te voy a hablar es de las Revelaciones 11, que está hablando también de eso. Entonces aquí también la Biblia te enseña que dice, y se sentará en el templo de Dios. Entonces, por eso dice, no, pues el tercer templo se tiene que construir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la Biblia está diciendo, y se sentará en el templo de Dios. Pero hay que entender algo, que el que se va a sentar en el templo de Dios, y cuando dicen el templo de Dios, es en una forma, hay que verlo de forma figurada. ¿Sí me entienden? ¿Por qué razón? Porque Dios no está en un templo. La Biblia también te lo enseña. Mismo Salomón dijo. Él mismo lo dijo, donde te habla de que el Dios poderoso, todopoderoso, no habita en templos construidos por manos humanas. Ok. Entonces, la construcción del tercer templo es para que se siente el anticristo. Pero en mi forma de mirar, nosotros no estamos esperando un anticristo. Nosotros estamos esperando a Cristo. Entonces, ¿para qué perdemos nuestro tiempo con enseñanzas o aprendiendo
que necesitamos construir un tercer templo, o apoyando que necesitamos un tercer. Ese tiempo mejor hay que usarlo para construir tu cuerpo, para hacer la voluntad de Jesús, porque es lo que estamos esperando, para que Jesús viva dentro de nosotros. Entonces, hay que entender algo muy importante. Aquí tenemos a Cristo y acá tenemos al Padre poderoso que le dio su poder para que Jesucristo pudiera hacer lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Pero hay que recordarlo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. También lo dijo, no estés amando al mundo. ¿Por qué razón te lo dijo? Porque este no es el reino de Dios. Hay que entender algo cuando oramos con el Padre nuestro. ¿Qué nos dice? Venga tu reino a la tierra, así como en el cielo. Entonces el reino de Jesús, el reino de Dios, está en los cielos. Y nosotros estamos pidiendo que venga su reino aquí a la tierra. Porque muchos enseñan que van a salir volando al cielo. Bueno, también yo no puedo decir si es verdad o no. Pero cuando tú pides, cuando tú oras por el Padre nuestro, tú pides que venga el reino aquí a la tierra, no que te lleve al cielo. ¿Verdad? Entonces, tenemos a Jesús y al Padre Todopoderoso, pero que están en el cielo. Ok, acá tenemos un anticristo, ¿verdad? Un anticristo, pero que también va a recibir poder de alguien, ¿verdad? Que también le va a dar el poder para que él pueda ejecutar lo que tiene que hacer aquí en la tierra. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, si él se va a sentar en el templo, es porque es una persona física como nosotros. Porque él está aquí en la tierra. Porque este es el poder, este es el reino. Este es el reino del anticristo. Entonces también es el reino del que le va a dar el poder a él. ¿Verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces, un templo físico es terrenal. El anticristo está aquí en la tierra. Entonces, el que le va a dar el poder también está aquí en la tierra. Y recordémoslo. Cuando hubo la guerra celestial en los cielos, cuando Miguel y sus ángeles pelearon con el gran dragón y fue vencido, fue arrojado a la tierra. ¿Sí me entiende? Entonces por eso dice, hey de la tierra y del mar, porque el diablo ha sido lanzado allá. Entonces, cuando nosotros entendemos que este no es el reino de Jesús y el reino de Dios Padre, entonces ¿de quién es el reino? Pues ya sabemos, ¿verdad? De quién es el reino que está aquí en la tierra. ¿De quién es? Entonces por eso nosotros pidemos, venga tu reino, Señor, porque no estamos en tu reino. ¿Verdad? Tenemos que entender eso. Entonces,
¿Para qué queremos un templo físico nosotros? Si nosotros estamos esperando a Jesús, nosotros lo que queremos es que Jesús venga a tomar, pues como quien dice, a tomar el mando aquí en la tierra, porque Él no tiene el mando ahorita. Y miren, vamos a entrar en Revelaciones 11 para que entendamos, ¿verdad?, de lo que estamos tratando de transmitir, ¿verdad? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que lo adoran, y los que adoran en él. Ok, aquí se le está dando a Juan, ¿verdad? Recordemos que es a Juan. Se le está dando una vara y una orden. Mide el templo de Dios. Pero como ya lo expliqué, el templo de Dios es entre, ¿cómo se dice? ¿Cómo podemos decir? Entre comillas. Porque todos sabemos que aquí en la tierra no está Jesús y no está Dios, ¿verdad? Entonces miremos esto que dice, pero el patio que está fuera del templo, déjenlo aparte y no lo midas, porque le ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok. Entonces aquí dice el patio. ¿Cuál es el patio? Lo de afuera. Dice, ese no lo midas porque ese ha sido entregado a los gentiles. Entonces, mira, allí hay muchas diferentes interpretaciones, ¿verdad? Y una que yo he escuchado es como ahorita allá donde está el tercer templo, bueno, donde se va a construir el tercer templo, está dividido, ¿verdad? Hay que recordar que el muro de los lamentos es del pueblo hebreo, y hay otro, el domo de la roca, es donde los musulmanes, ¿verdad?, tienen también su mezquita. Entonces, por eso enseñan que dicen, no, pues es que la palabra gentiles se refiere a los musulmanes, ¿verdad?, porque se va a construir el tercer templo al pueblo hebreo y ellos van a seguir afuera en su mezquita, ¿verdad?, los musulmanes, ¿verdad? Por eso están hablando de que pueden llegar a un acuerdo, porque ese es un problema que existe, ¿verdad?, ahorita, porque para poder construir el tercer templo hay que destruir ciertos lugares que pertenecen a los musulmanes, ¿verdad? Entonces eso causaría un grave problema, ¿verdad? Entonces aquí dice que están enseñando, bueno, ¿verdad?, lo que yo he escuchado es de que pueden llegar a un acuerdo y construir el tercer templo en una parte, pero es que hay otro problema, que el tercer templo tiene que ser específicamente en cierto lugar. Pero bueno, ¿verdad? Entonces se está hablando de eso, ¿verdad?, de que pueden llegar a un acuerdo y construir el tercer templo, y está el pueblo hebreo en el tercer templo, y los musulmanes en su mezquita, pero fuera, ¿verdad?, del tercer templo. Pero los gentiles no únicamente es el pueblo musulmán. Los gentiles es toda nación, toda persona que no pertenezca, que no sea del pueblo hebreo. Eso es lo que la palabra gentiles quiere decir. Entonces, mira, para poder, ¿cómo se dice? Como para poder demostrarte qué es la palabra gentiles, busqué unos versículos, ¿verdad? Y está en Efesios 2:11. Dice, por lo tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok. Aquí creo yo que lo podemos entender un poquito claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Por eso es de que dice que eran incircuncisionados, ¿verdad? El pueblo, los que no eran del pueblo, no se hacían la circuncisión como ellos. Tú estabas fuera de los pactos, porque hay que recordar que en el Viejo Testamento te habla de que ellos son el pueblo elegido. Entonces ellos son el pueblo de la promesa. Entonces, por medio del Dios del Viejo Testamento, hay que recordar cuando hizo los pactos con Abraham, Isaac, Jacob, con todos ellos, ¿verdad? Y hay que recordar que ellos era era como la señal, ¿verdad? La circuncisión. A todos los que no pertenecían a ese pueblo, no se hacían incircuncisión, ¿verdad? Por eso es lo que está diciendo aquí. Pero también fijamos lo que dice. Fijemos lo que dice. O sea, no pertenecíamos a los pactos, ni a la promesa. Y fíjense en lo que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento, si nosotros lo analizamos muy bien, el Dios del Viejo Testamento, pues se habla como si Él fuera un Dios exclusivo del pueblo hebreo y no del mundo. Entonces aquí dice, pero ¿qué nos dice cuando vino Jesús? Aquí nos dice, echa mano en la carne, cuando estábamos sin Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, tenemos la esperanza. Entonces aquí nos enseña quiénes son los gentiles. No está hablando específicamente de un grupo que es musulmanes. Está enseñando que los que no pertenecen al pueblo de Israel somos gentiles, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquí también en Hechos 13. En Hechos 13, 47. Aquí también, 47, sí, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Ok, aquí está hablando nuevamente de los gentiles. A fin de que seas para salvación hasta los últimos de la tierra. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ok, aquí hay que entenderlo también, ¿verdad? Te he puesto para luz de los gentiles.
¿A quién pusieron para luz de los gentiles? A Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces aquí nos está enseñando quiénes somos los gentiles. Los gentiles somos todos los que no pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Y qué tenemos nosotros los gentiles? A Cristo. Cristo fue dado para los gentiles, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel ya tenía su Dios. Entonces, los que no teníamos Dios eran nosotros, los gentiles. Por eso Dios Padre que está en el cielo puso a Jesús. ¿Para qué? Para nosotros los gentiles. Entonces, mira, pero te voy a enseñar algo. Te voy a enseñar algo, la misericordia de Dios Padre y de Jesús. Mira, te voy a enseñar en Gálatas 3:28. Aquí te dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Entonces aquí esta es la misericordia, fíjate, de Dios, de Jesús. Que mientras allá te decían, no, nosotros somos los elegidos. En Jesús no hay elegido. Todo el que tenga fe en Jesús, Jesús lo acepta. Esa es la misericordia. Esa es la bondad de nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras allá te dicen, nosotros somos los elegidos, Jesús dice, no, yo soy para todos. Entonces, aquí tienes, con estos versículos, tienes que echar a andar tu imaginación, ¿verdad? Porque yo puedo decirte cierta cosa, pero tú tienes que echar a andar tu imaginación y decir por qué dice eso. ¿Sí me entienden? Es que eso es lo que tenemos que, porque yo te puedo decir, si yo trato de decirte, no, mira, esto quiere decir esto y esto, no. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Este versículo, mucha gente lo malinterpreta. Bueno, bajo mi creencia, si me entiendes, a lo mejor yo estoy mal, pero fíjate lo que dice, porque aquí no hay, en Cristo, no hay un pueblo elegido. En Cristo, todos somos iguales, no hay preferencias. Pero ¿por qué Jesús dice eso? Eso es lo que tú tienes que imaginarte. ¿Por qué Cristo está abrazando a cierto grupo, ¿verdad? Donde supuestamente ellos ya tienen un Dios. ¿Verdad? Tienes que echar a andar tu imaginación y más que nada entender lo que te está diciendo el mensaje, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, todo el que ejerza fe y todo el que crea en Él es aceptado. ¿Ok? Entonces,
ya nos dimos cuenta que los gentiles somos todos, los que no pertenecemos al pueblo hebreo. Y Cristo fue dado para los gentiles. Pero en su misericordia, Él abraza a todos. Pero recordemos lo que dice. Fue dado a luz. Fue dado como luz para los gentiles, ¿verdad? Porque los otros ya tienen un Dios. Ok, ¿verdad? No hay que explicar mucho, ¿verdad? Todos tenemos que encontrar, ¿verdad?, el sentido. Entonces, aquí, cuando ya entendemos quiénes somos los gentiles, fíjense en lo que dice. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que te está enseñando? Los gentiles estamos en el patio, no en el templo. Pero sí dice aquí, ¿verdad?, que y a los que adoran en él. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque el templo no es para los gentiles. Lo que es para los gentiles es el patio, afuera. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a leer ahora un poquito acerca de Juan. Aquí donde nos habla en Juan 2:18. Aquí es donde nos empieza a hablar del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, aquí nos está enseñando, ¿verdad?, acerca del anticristo. Pero dice que ya ha habido muchos anticristos. Pero, bueno, no lo voy a decir ahorita, vamos a seguir hablando, viendo la Biblia, a ver, ella misma nos lo va a decir un poquito aquí en el 22. Y cualquier cosa que... No, estamos un poquito mal, ¿verdad? Es en el mismo 2:22. Aquí dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ok, entonces como vemos, acá dice que ha habido muchos anticristos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ahí si lo podemos ver, por eso dice que hay muchos anticristos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que niegan que Jesús es el Cristo. Lo voy a decir como lo dicen muchos, ¿verdad?
el Mesías. En cierto lugar no se acepta el Mesías. No se acepta a Jesús como Mesías. Pero hay un anticristo en específico, ¿verdad? Muchos pueden ser anticristos, ¿verdad? Porque no lo aceptan. Pero hay un anticristo que se espera que venga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando, ¿verdad? El anticristo es lo opuesto a Cristo, pero no únicamente a Cristo, ¿verdad? Porque aquí lo dice, que niega al Padre y al Hijo. Ok, entonces miren, vamos a leer el 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok. Entonces, este versículo tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando que ya está en el mundo. Entonces muchos decimos, pues, ¿dónde está el anticristo? ¿Dónde está el anticristo? Ok, hay que recordar que hay cierto grupo que no aceptan a Jesús como Mesías, ¿verdad? Únicamente que no se ha manifestado el anticristo. Pero ya sabemos que hay cierto grupo que dice, no cumplió lo que nosotros esperamos. Así es de que Él no es el Cristo. Ok, pues miren, ahora vamos a buscar otro versículo que nos habla también acerca de eso, ¿verdad? Para entrar un poquito. Segunda de Tesalonicenses, el 2, 3, 4. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ok, pues ese es el versículo que les hablé al principio, ¿verdad? Donde dice que se sienta en el templo de Dios. Entonces aquí, por eso se dice, se necesita el templo. Pero como lo dije, nosotros en Cristo no estamos esperando un anticristo. Nosotros no perdamos el tiempo pensando en un templo físico. Nosotros construyamos nuestro cuerpo para que Jesucristo viva en nosotros, para que el templo de Cristo sea nuestro cuerpo, que Cristo viva en nosotros. Y olvidémonos de un templo físico, porque nosotros no estamos esperando eso, nosotros no queremos eso, nosotros queremos a Cristo. Entonces, si queremos a Cristo, dediquémosle tiempo a hacer el mensaje de Jesús para que Cristo viva en nosotros. Así tú, donde quiera que tú vayas, Cristo va en ti. Cristo está contigo. No necesitas ir a una iglesia para, según lo que se enseña,
que allí puedes adorar a Cristo. Tú lo vas a adorar todos los días. Cuando tú lo adores todos los días, ahí va a estar Cristo contigo, donde quiera que tú vayas. ¿Verdad? Entonces no pierdas el tiempo en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. Construye tu cuerpo. Y Jesús, a donde quiera que tú vayas, allí va a estar contigo. Entonces, es de lo que les estaba hablando. Entonces, fíjense, esto que les voy a decir es importante, ¿verdad? No voy a decir el nombre del pastor, ¿verdad? Pero es un pastor español. Un pastor de mucho prestigio, de muchos seguidores. Entonces él dice, no, es que necesitamos construir el tercer templo. ¿Por qué razón? Porque ahí se va a sentar el anticristo. Dice, entonces si nosotros decimos que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios, dice, entonces ahí se va a sentar el anticristo en cada uno de nosotros. Entonces, esas enseñanzas creo que te desvían del camino. ¿Sí me entiendes? Porque tú no estás esperando el anticristo. Ahora, en una forma figurada, sí se puede sentar en ti el anticristo, en tu cuerpo. ¿Por qué razón? Porque de la manera que si tú no sigues los mandamientos, si tú sigues los mandamientos de Jesús, Jesús vive en ti. Pero si tú no sigues los mandamientos de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Hay que recordar, hay que abrir nuestra mente, ¿verdad? Nuestra conciencia. Hay que ser. Eso es lo que yo trato de transmitir. El despertar de nuestra conciencia. De ir más allá de lo que nos están enseñando. Y cuando tú vas más allá, es como ahorita, yo te enseño algo. Tú ves más allá. Tú ves y buscas más. No únicamente digas, no, pues dijo eso. O cuando vas a la iglesia, escuchas y todo. Llegas a tu casa, avientas la mochila donde traes la Biblia. No, pues ya aprendí. ¿Qué aprendiste? Lo que alguien más te enseñó. Recuerda algo. Recuerda algo. Se trata de tu salvación, de tu relación con Jesús. Cuando se dice que la relación de Jesús con Jesús es personal, entonces, ¿por qué tú vas a tratar de formar una relación con Jesús con enseñanzas que estás adquiriendo de otras personas? ¿Ves tú? Búscalo. Es como ahorita yo te enseño un poquito, pues tú ves por más. ¿Sí me entiendes? Tú formas tu relación más estrecha con Jesús, buscando. Bueno, pues ese es el otro. Entonces, miren, vamos a leer ahora Revelaciones 13. Revelaciones 13, 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad.
Ok. Entonces es de lo que yo les hablaba al principio. Acá tenemos a Jesús quien le dio el poder para ejercer sus cosas, nuestro Padre que está en el cielo. Acá tenemos el anticristo, quien le dio el poder a él, la bestia. Entonces, acá tenemos el mal, acá tenemos el bien. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver aquí nos marca también el 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemaba, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, dice, abrió su boca en blasfema contra Dios para blasfemar en su nombre, en su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también, y se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua y nación. Ok, aquí no está hablando del anticristo. Y fijémonos lo que está diciendo. Fíjese en lo que está diciendo. También se le dio autoridad sobre toda tribu. Hay que recordar quién se representa por tribus. Entonces aquí hasta esas tribus va a ¿cómo se dice? Se le va a olvidar quién son esas tribus. Hay que recordarlo, ¿verdad? Por eso es que les digo, hay que investigar. Porque aquí hasta a su propia personas, ¿va?, que lo aceptaron, las va pues como quien dice, ¿cómo se dice cuando dice reconocer lo opuesto de reconocer, ¿va?, a desconocerlas, hombre? Dice, y sobre todo pueblo, ¿va?, lengua y nación. Si el anticristo va a tener poder para hacer guerra en contra de todos. De todos. Entonces aquí, eso es lo importante, ¿verdad? Porque tú vas a perder tu tiempo en hacer un templo para que venga, como quien dice, y se siente la persona que va a hacer guerra contra ti, para que pierdes tu tiempo apoyando cosas que al final de cuentas van a traer tu propia destrucción. Mejor, mira, dedícale tiempo, dedica enseñanza a lo que te va a beneficiar. Dedícale tiempo al mensaje de Jesús, porque Él es tu Salvador. Y te voy a decir algo. Cuando tú sientas confiado que Jesús vive en ti, no te preocupes tú, como ahorita también ese otro tema del rapto, de que ya nos vamos, ahí se quedan y nosotros nos vamos. Te voy a decir una cosa, cuando tú sientes que tienes una buena relación con Jesús, ¿qué importa si te vas o te quedas?
Dice Jesús, todo el que pierda su vida por mí, no morirá. Entonces, tú dedícale tu vida a Jesús, acepta a Jesús, ten fe en Jesús y deja que suceda lo que tenga que suceder. ¿Verdad? Si Jesús decide decir, eres mío, has hecho mi voluntad, pero por algo te tengo que dejar aquí, hay que aceptarlo. Pero siempre teniendo la fe en Él. ¿Verdad? Porque como cuando Él vino, Él sabía lo que venía, lo que le iba a pasar. Pero Él tenía un propósito. Tenía algo que cumplir, pero tenía una promesa. Una promesa de resurrección. Y que nuevamente iba a ser llevado de donde vino. Y nuestro Padre Dios le cumplió. Le cumplió lo que le había prometido. Entonces nosotros también tenemos una promesa mediante Jesús. Entonces hay que tener fe en esa promesa. ¿Sí me entienden? Porque eso es lo que se necesita, fe, en estos tiempos difíciles. Entonces, como yo se les digo, yo no trato de enseñar. Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesús trajo un mensaje. Pero un mensaje donde ya había conocimiento, donde ya había sabiduría. ¿Sí me entienden? Porque eso era lo que pasaba con Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba, las palabras de Él chocaban con las personas de aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos ya tenían un conocimiento muy diferente al de Jesús. Entonces, con este video, lo que yo hablo es lo mismo. No digo yo que siento que, o estoy tratando de decir que soy como Jesús, no. Sino es algo parecido, porque el mundo ya tiene un conocimiento y uno habla de algo diferente. Entonces también es lo que yo hablo choca. ¿Sí me entienden? Con el conocimiento que hay en el mundo. Entonces, recordemos el versículo que dice, no vendrá hasta que venga la apostasía. Entonces, lo que yo enseño para los que tienen conocimiento, ¿qué es? Apostasía. ¿Por qué apostasía? Porque ellos ya tienen un conocimiento. Entonces dice que el anticristo no vendrá hasta que surja la apostasía. Haz de cuenta que yo soy la apostasía. Porque estoy creyendo cosas diferentes. Pero entonces allí dice que vendrá. ¿Por qué?
porque uno despertó ya. Y eso preocupa. El despertar preocupa. Cuando tú estás aprendiendo cosas que te mantienen dormido, no vendrá. Cuando tú despiertes y aprendas el mensaje de Jesús, sí vendrá. ¿Por qué? Porque hay despertar en las personas. Para muchos voy a ser lo que está diciendo, apostasía, apóstata. ¿Por qué? Porque estoy diciendo cosas diferentes. Pero allí sí vendrá el anticristo. ¿Por qué? Porque es el despertar de la humanidad. Pues mire, esto es todo. Esto es todo, y ojalá ni alguien vea este video y de verdad, ojalá y sirva para despertar la conciencia.